Entonces vamos a continuar con las medidas de dispersión. Ya habíamos visto el rango intercuartil. Ahora vamos a ver la varianza y la desviación típica. Y también habíamos visto la desviación media. Pero estos son los que más se usan. Al menos la desviación típica se usa mucho más que la desviación media. Y es la medida que se suele interpretar en cualquier investigación para medir la dispersión de los datos. Entonces, la varianza se define como el cociente o la división entre la suma de los cuadrados de las desviaciones de los valores de la variable y el número de datos del estudio. En sí, en el numerador lo que tendríamos vendría a ser cada uno de los datos menos la media elevado al cuadrado y la sumatoria de estas diferencias. Bueno, la sumatoria de los cuadrados de estas diferencias. Luego se divide entre el total de datos en el caso de la varianza poblacional. Ahora, en el caso de la varianza muestral o de la muestra, lo único que cambiaría sería el denominador, donde el total de datos tiene que restarse 1. Acá mu, este símbolo por si acaso, significa la media de la población, pero mientras que aquí tenemos X con el sombrero, que es solamente la media de la muestra. Usualmente lo que se saca es la varianza de la muestra, porque es difícil tener los datos de toda la población, así que para eso solamente se saca una muestra y se aplica esta fórmula, aunque los paquetes estadísticos ya lo calculan automáticamente estos valores. Bien, y la desviación típica, o también se llama desviación estándar, error típico o error estándar, se define simplemente como la raíz cuadrada de la varianza. En el caso de la varianza poblacional, aquí tenemos la desviación típica, que se simboliza por sigma solamente, mientras que la varianza es sigma cuadrado en la poblacional. Y la desviación será la raíz de sigma cuadrado o de la varianza de la población. De la muestra se simboliza por S, al igual que la varianza se simboliza por S cuadrado en la muestral. Y de esta forma nos quedaría la desviación típica muestral, raíz de S al cuadrado o raíz de la varianza muestral. Entonces, la desviación típica es sencilla de hallar. Una vez que tenemos la varianza, simplemente vamos a sacarle la raíz cuadrada. Ahora hay una cosa importante que me estaba olvidando, es que la varianza no se suele interpretar porque el resultado que nos arroja se expresa en unidades al cuadrado. La desviación típica es la que usualmente se interpreta porque se expresa simplemente en unidades de la variable. Acá vamos a ver un ejemplo. Los pesos de 8 niños en kilogramos son 15, 12, 10, 18, 14, 22, 17 y 20. Acá ya nos pide determinar la varianza y desviación típica. Entonces, primero que nada, para determinar la varianza, hay que hallar la media. Ya, acá vamos a hallar la media. Recuerden que la fórmula de la media es la sumatoria de cada uno de los datos sobre el total. Ahora aquí tendríamos que sumar todos estos datos y sacar la media aritmética. En mi caso, bueno, yo ya he sacado la media y solamente tengo que revisar cuánto me ha salido. En este caso, la media me ha salido 16, así para no estar calculando datos de más. Ya, como les estaba diciendo, la media me ha salido 16 en este caso. Y a partir de acá ya vamos a hallar la varianza.
Entonces, la varianza vamos a tomar como si fuera una muestra, ya que es lo que más se halla, la varianza muestral. Es difícil que se halle de una población, porque no muchas veces se saca de toda la población los datos, simplemente se toma una muestra. La varianza de la muestra es entonces la sumatoria de las diferencias con respecto a la media al cuadrado sobre el total de datos menos 1. Entonces aquí, al igual que la desviación media, es algo engorroso esta parte. Vamos a tener que tomar cada uno de los valores. Acá, por ejemplo, vamos a tomar primero 15, y le restamos la media. Una vez que le hemos restado, vamos a elevar al cuadrado. Luego lo vamos a sumar con el siguiente valor. En este caso sería 12. Y le restamos la media también. Sumamos con el siguiente valor, que sería 10, y así sucesivamente. Como pueden ver, es algo engorroso, pero sí que se puede hacer en Excel también. Luego sería 22. Pueden ordenar los datos, de esta manera. Más 20 menos 16. Acá se me ha ido esto. Ya. Entonces aquí nos va a salir un dato. Verificamos que sean los 8 datos. En este caso a mí me falta un número 2, 4, 6, 7. Me ha faltado el 17. A ver, vamos a borrar este valor de acá. Le vamos a colocar 17. Y le vamos a sumar el 20 al cuadrado. Ya, ahora, ¿cuántos niños son acá? Tenemos que n es igual a 8, ¿verdad? 8 menos 1. Y en este caso, la varianza, yo ya lo he calculado, me ha salido 16,29. Ahora, este valor de acá se expresa en unidades al cuadrado. Como estamos midiendo los pesos, tendríamos kilogramos al cuadrado, pero como les había dicho, no se interpreta la varianza. Generalmente solo se interpreta la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces tendríamos la desviación estándar, raíz de 16,29. Esto nos saldría 4,04. Esto sí está en kilogramos solamente. En la interpretación podríamos decir que existe una dispersión de alrededor de 4,04 kilogramos con respecto a la media en todos estos datos, o en el peso de los 8 niños. No está muy disperso, entonces, imaginen si hubiera salido una dispersión de 10 kilogramos, ahí sí que sería bastante disperso. También hay que ver en qué unidades está expresado. Algunas unidades como que no reflejan si es que hay demasiada dispersión en caso de tener un valor demasiado alto. Por ejemplo, esto si lo expresamos en gramos solamente, ya tendríamos 4040 gramos. Entonces, parecería que estuviera muy disperso, pero como solo es en gramos, en realidad equivalente a 4,04 kilos, no es así. Así que
Eso más hay que fijarnos. Ya. Ahora vamos a proseguir. Ya. Acá tenemos otro ejemplo. Esta vez vamos a ver para datos agrupados o que están en tabla. En este caso nos indica que se ha aplicado un test de Hamilton en una planta nuclear y se quiere determinar el nivel de presión de los trabajadores. Bueno, ya se ha determinado en realidad en un ejercicio anterior cuando hemos hallado la media. Acá nos pide determinar el rango y el rango intercuartil. El rango es solamente el valor máximo menos el valor mínimo. En el caso de las tablas, vamos a fijarnos en el límite inferior del primer intervalo, que tenemos un 0. Este sería el límite inferior y a la vez sería el menor valor de todos los datos. Y el mayor valor es el límite superior del último intervalo. En este caso, este sería. Y bueno, es el límite superior, pero del último. Entonces, nuestro rango facilito sería, ¿no? 52 menos 0. Rango R 52. Existe una diferencia de 52 puntos entre el mayor valor y el menor en el test de Hamilton, en esta empresa o en esta planta nuclear. Ahora el rango intercuartil. Acá ya tenemos que calcular los cuartiles 1 y 3. En este caso, rango intercuartil, directamente lo podemos abreviar como IQR o si gustan RI, cuartil 3 menos el cuartil 1. Ahora tendríamos que determinar esto con las fórmulas para datos agrupados. Recuerden que primero tenemos que ver las frecuencias acumuladas. En este caso, esto se copia, se suma con este y así sucesivamente. Ahora aquí yo ya tengo estos datos. A ver, como que ya. Acá ya los tengo estos datos. Así que solamente tendríamos que ver las posiciones. A ver, lo voy a dejar ahí. Aquí ya tenemos la marca de clase también, pero para esto no vamos a usar la marca de clase todavía, por si acaso. Ahora, para determinar la posición del primer cuartil, bueno, para hallar es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que ver la frecuencia acumulada mayor o igual a K n cuartos, donde K es el número del cuartil que vamos a hallar. Y vamos a seguir esta fórmula para hallar los cuartiles en datos agrupados, el límite inferior del intervalo, más esto de acá, Kn cuartos. Esto le vamos a restar la frecuencia anterior al intervalo sobre la frecuencia absoluta del intervalo por la amplitud del intervalo. Y bueno, la posición en el tercer cuartil ha resultado, a ver, ¿cuánto sería? Vamos a reemplazar los datos. 3 por 255, por el cuartil 3 por si acaso, sobre 4. Esto nos da 63, bueno, para el tercer cuartil es 191,25. Tendríamos que buscar la frecuencia acumulada idéntica o superior a este valor. En el caso de que fuera exactamente lo mismo, únicamente se toma el límite superior.
En este caso es 191,25. Así que vamos a tomar el inmediato superior, que en este caso vendría a ser este. Ya, y con esto ya podemos reemplazar los datos tomando en cuenta el límite inferior, 18. Este valor que vendría a ser, bueno, todo esto en este caso, menos fi menos 1, o la frecuencia acumulada anterior al intervalo, que vendría a ser 157, sobre la frecuencia absoluta del intervalo 73. La amplitud, en este caso, la amplitud tendríamos 29 menos 18, 11, ¿no? La amplitud. Y haciendo cálculos, nos saldría 23,16. Para determinar si es que de repente está mal o bien este valor, nos fijamos en el intervalo y tendría que estar en este intervalo. Si no se encuentra en este intervalo, entonces hay que revisar porque está mal. Y bueno, de la misma forma he sacado el cuartil 1, donde esta sería mi posición. Solamente 255 entre 4 salía 63,75. Entonces el inmediato superior sería 101 y según este intervalo es que he tomado el cuartil 1, que en este caso me da 9,48. Realizando la resta, el rango intercuartil me sale 23,16 menos 9,48, 13,69. Y bueno, interpretando podríamos decir que existe una diferencia de 13,69 puntos entre el 50% de los datos centrales, como cuartil 3 y cuartil 1 engloba el 50% del centro. Entonces, de ahí viene la interpretación. Muy bien, ahora vamos a ver la varianza. Para la varianza es necesario que calculemos la media, primero que nada. Por eso he tomado la marca de clase. ¿Ya? Así que aquí tenemos ya la media. Calculando, lo que hice ha sido multiplicar la marca de clase. Recuerden que para hallar la marca de clase únicamente hay que sumar estos dos valores de cada intervalo, el límite superior y el inferior, y dividirlo entre 2. Entonces 0 más 7 entre 2, 3,5. 8 más 2 entre 2, 10. Y así para cada uno de los intervalos. Luego hallamos la media multiplicando la marca de clase, que es xi. Eso no se van a olvidar. Esto es la marca de clase, o punto medio también se llama. Por cada una de las frecuencias. Acá tenemos las frecuencias. Por si no se nota, estas son las frecuencias absolutas simples. Acá son las acumuladas, estas son las simples. Entonces aquí 3,5 la marca de clase por 42 sale 147. Acá 10 por 59 sale 590 y así sucesivamente. Ahora al final se ha sumado todos estos datos. Recuerden que para datos agrupados la media es la sumatoria de las marcas de clase o de los datos por las frecuencias absolutas simples sobre el total de datos. Entonces, ¿qué tendríamos en el numerador? 4318, este dato. Y n, ¿cuánto sería? 255, ¿no? Al final, ¿cuánto me queda en la media? 16,93. Y con este dato ya podríamos hallar la varianza y la desviación estándar. Ahora, para datos agrupados,
Aquí voy a colocar la media, 16,93. Es lo mismo, la misma fórmula. Vamos a tomar como la varianza de la muestra, ¿ya? La sumatoria de cada uno de los datos menos la media al cuadrado. Para datos agrupados, lo único que varía sería que vamos a multiplicarle por las frecuencias absolutas. Eso sería lo único. Entonces aquí nos vamos a hacer una columna extra donde vamos a tener este valor de acá, del numerador. Cada uno de los datos menos la media al cuadrado por la frecuencia absoluta. Por ejemplo, para el primer intervalo, ¿cuál es la marca de clase? 3,5, ¿no? 3,5 menos la media, 16,93, lo elevamos al cuadrado, y una vez elevado al cuadrado le vamos a multiplicar la frecuencia absoluta simple. Esto es para cada uno de los intervalos. Acá, por ejemplo, tendríamos la marca de clase 10 para el segundo intervalo, menos la media, 16,93. La media va a ser lo mismo en todos. Por la marca de clase, o quiere decir la frecuencia absoluta, 59. Ya. Esto lo realizamos con todos estos valores. Yo por acá ya tengo estos datos. Bueno, aquí está. Sí es algo engorroso, pero al final en la sumatoria aquí ya tengo el valor. Entonces, simplemente ya tendríamos que reemplazar los datos en la fórmula que se me ha borrado, pero ahorita la copio de nuevo. Bueno, esto ya lo tenemos acá. Aquí lo he hecho al revés. FI está al principio, aquí está al final, pero es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. Y aquí tendríamos esta sumatoria, ¿no? Al cuadrado por FI sobre n-1. Solamente reemplazamos valores. Acá colocaríamos este dato. 28.000. 252,55 redondeando sobre n-1, 255 menos 1. Y de esta forma tendríamos la varianza 111,23. El desvío estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Y en este caso, la raíz de 111,23. Esto nos va a salir 10,55. Esto está expresado en puntajes. Entonces, existe una dispersión de alrededor de 10,55 puntos en el test de Hamilton realizado en esta empresa. Y bueno, eso sería todo por hoy.